Buen día. A continuación revisaremos la utilización del catálogo de cuentas contables en el sistema AdControl ERP. Para esto iniciaremos desde el menú Catálogos accediendo a la opción de Cuentas contables. Esta ventana tiene por finalidad mostrarnos el detalle de todas las cuentas contables que se utilizarán en las diferentes pólizas que se generan en el sistema, ya sean pólizas manuales o automáticas. Desde aquí podemos consultar los diferentes segmentos que forman parte de este catálogo de cuentas, descripciones y sus características especiales que veremos a continuación. Para dar de alta cuentas contables se necesita previamente definir algunos parámetros que se verán en sus tutoriales y guías correspondientes, pero comentaremos los más importantes. Entre ellos, en el menú Configuración accederemos al rango de cuentas. El rango de cuentas nos va a permitir inicialmente, esta es parte de los parámetros iniciales de operación de su sistema, los diferentes tipos de cuentas contables que se operarán en AdControl. Por ejemplo, de acá se definirán si son cuentas de activo, pasivo, capital, resultados, orden y los subtipos correspondientes a cada uno de estos tipos. El punto más importante de esta ventana es definir justamente qué tanto desglose de subtipos vamos a tener, además el rango de cuentas que abarcará cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, de la cuenta mayor 500 a la 503, todo ese segmento serán considerados como resultados de costos, siendo la naturaleza pues deudora de este subtipo de cuenta contable. De esta forma pues el sistema sabrá que cuando se dé de alta una cuenta, de acuerdo al segmento en el que esté utilizándose, la clasificará para una operación más correcta de la contabilidad. Adicionalmente, también se tendrá que definir en el menú Configuración, Estructura. En la primera pestaña llamada Cuentas contables se definirá la estructura de cuentas que se puede trabajar. Tenemos hasta 7 niveles de cuentas para sus estructuras. Se definirá el número de caracteres que se emplearán para cada uno de estos niveles. Por ejemplo, en el primer nivel se emplean 3 caracteres y como lo vemos tiene justamente esos 3 caracteres ya definidos. Igualmente para el segundo nivel, 2 caracteres, 4 para el tercero y así podemos nosotros ir identificando pues cuántos caracteres necesitaremos para cada uno de estos niveles de nuestra contabilidad. Esto se hace inicialmente antes de operar o de pegar un catálogo de cuentas contables en el sistema. Una vez con estos datos, pues ya podemos verificar que en el sistema se podrán dar de alta las diferentes cuentas contables indicando su nombre, y el sistema asignará también algunos campos que están de color celeste, en los cuales pues lo clasificará de acuerdo al rango de cuenta que se esté dando de alta para identificarlo como un activo, pasivo o resultados. Bien, utilizaremos ahora la opción para dar de alta una cuenta contable manualmente. Para esto, por ejemplo, en la parte superior utilizaremos un filtro. Podemos filtrar las cuentas de orden, como en este caso, por ejemplo, filtramos estas cuentas 803 y para dar de alta una nueva cuenta podremos ubicarnos al final de la lista en el último renglón en blanco, siempre y cuando tengamos permiso para operar sobre esta ventana. El sistema habilitará el último renglón para dar de alta nuevas cuentas. No importa en qué segmento estemos, por ejemplo, podemos dar de alta una cuenta de activo estando filtrada las cuentas de orden sin ningún inconveniente. El sistema en automático la reclasificará y lo colocará en donde le corresponda de acuerdo a su número de cuenta. Para nuestro ejemplo, colocaremos, por ejemplo, una cuenta 04, la cual será pues una última cuenta de detalle de este segmento 803. Y definiremos una cuenta de ajuste. Al bajar y subir de renglón, con esos datos será más que necesario pues para que ya empecemos a operar con esta cuenta. Es decir, se podrá ya emplear en las pólizas sin ningún inconveniente. Bastará con haber ingresado estos valores y de inmediato el sistema la clasificará. Aparte del pegado del alta de cuentas contables manuales, también podremos utilizar la opción del pegado desde Excel. En la opción de pegar cuentas contables desde Excel es más práctica, ya que podemos pegar un segmento grande de cuentas contables sin ningún inconveniente. Para esto utilizaremos una plantilla que ya viene precargada en su sistema de control, el cual nos permitirá utilizar un layout para pegar las cuentas contables hacia AdControl. Para esto, por ejemplo, utilizaremos en el sistema, en la unidad C, donde hemos instalado el sistema AdControl, ustedes tendrán acceso a una carpeta interna dentro de la carpeta de AdControl llamada Layouts para pegado desde Excel. Aquí, por ejemplo, podremos observar que dentro de ella tenemos un archivo de Excel llamado Layouts de AdControl. Al abrir esta ventana, pues el sistema nos mostrará un Excel con todos los diferentes layouts que se pueden pegar hacia AdControl.
Entre ellas pues tenemos nuestro catálogo de cuentas contables. Podremos buscar en el enlace para que el sistema nos muestre cuál es el layout que se necesita para el pegado desde Excel, y visualizamos pues que tenemos aquí un ejemplo, ya viene utilizándose, un de segmento 899, donde se darán de alta en automático estas tres cuentas desde el sistema de Excel hacia el control. Aquí podremos dar de alta las diferentes cuentas que se necesiten, pues sin ningún límite. Para poder llevarnos la información hacia el control, bastará de copiar, incluyendo los encabezados con todos los valores, presionando control C, regresando a control, y en cualquier lugar de su ventana de cuentas contables pegaremos la información. Ahora visualizaremos si se realizó la acción. De manera automática pues vemos entonces que ya el sistema pegó esas tres cuentas que venían de Excel con sus características como el código y la cuenta, la descripción de la cuenta. De inmediato la hará clasificado de acuerdo a su rango de cuentas contables. Esta pues es una manera también de dar de alta las cuentas en el sistema utilizando las aplicaciones de Excel. También el sistema utilizará la generación de cuentas de manera automática de acuerdo a ciertos parámetros preestablecidos. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando demos de alta un proveedor, si se ha parametrizado de la manera adecuada, el sistema generará previamente una cuenta contable por cada proveedor que se dé de alta. Lo hará de manera automática y la vinculará con los proveedores que se está dando de alta en ese momento. Igualmente sucede el caso para los clientes. Cuando demos de alta clientes, el sistema le generará su cuenta contable de manera automática, tanto como cuenta de clientes, de anticipo y de fondo de garantía, así como al caso de los proveedores. Esa será pues también la generación automática de cuentas contables. Bien, una vez que ya tenemos las cuentas dadas de alta, pues verificaremos en el sistema la utilización de las siguientes columnas que tenemos a disposición. Por ejemplo, si nosotros filtráramos en el segmento de bancos, podemos ver algunas cuentas contables relacionadas a bancos, cuentas bancarias. Entre ellas, pues, por ejemplo, la cuenta de Banamex, Bancomer, HSBC, para este ejemplo. En el sistema existen las dos primeras columnas que nos indica el pago y el comprobante. ¿Esto qué quiere decir? Nos indica el sistema, como de manera opcional, que cuando utilicemos una cuenta contable, por ejemplo, de banco, en este caso Bancomer, queremos que el sistema nos advierta cada vez que se utilice en una póliza que se deberá llenar alguna información requerida por la autoridad SAT. Si esa información son datos de pago, es decir, que cuando se lleve la contabilidad hacia la autoridad SAT, el sistema genere nodos de información, indicándonos cuál es la cuenta origen, cuenta destino, el RFC del proveedor al cual estamos pagando, si tiene también código de UID, es decir, una factura o XML que estamos pagando. Toda esa información deberá ser enviada a través de nodos informativos que acompañarán a las pólizas contables. Si queremos que el sistema nos ayude a advertir que faltan esos datos, entonces activaremos una alerta. La alerta de pago significa que cada vez que nosotros, por ejemplo, en el segmento cuenta de abono, le digamos que abonamos a la cuenta de banco, en este caso Bancomer, en automático el sistema lanzará un código de advertencia en colores, indicándonos pues que debemos verificar los datos de pago, es decir, los nodos de información que el SAT está requiriendo para cuando se pague una factura, por ejemplo, o se emita un pago desde esas cuentas bancarias. Esa es la finalidad entonces en el sistema, es opcional pero también de mucha utilidad. En el otro caso, por ejemplo en el caso de proveedores, nosotros podemos decirle al sistema que cada vez que recibamos una factura de un proveedor, por ejemplo Casamet, queremos también que el sistema nos advierta que debemos acompañar el comprobante, es decir, el XML del proveedor. Si queremos que esa advertencia el sistema la gestione simplemente como advertencia no restrictiva, entonces activaremos la opción de comprobante y le diremos al sistema cuando queremos que nos advierta que le faltan datos del comprobante, cuando se haga un cargo o un abono al proveedor. En este caso, pues un abono a la cuenta del proveedor. De inmediato el sistema gestionará entonces para todas las próximas facturas que se emitan o se reciban, de proveedores. Entonces el sistema gestionará esos datos de que solicite el comprobante. Para eso sirven entonces las primeras funciones en el sistema. También son, pues, como comentamos, opcionales. Más a la derecha veremos información útil también, como la siguiente. En el caso de las siguientes columnas, por ejemplo, veamos el segmento de las cuentas deudoras. En el caso de los deudores, podemos verificar, por ejemplo, que tenemos aquí en nuestro ejemplo un deudor llamado Daniel, el cual pues
tiene habilitadas las opciones de emitir cheques o transferencias, sirve para las dos funciones, deudor, acreedor y permitir depósitos. ¿Esto qué significa? Si se activa la primera opción de emitir cheques o transferencias, en el sistema le permitirá que cuando se hagan pagos contra cuenta contable, es decir, pagos rápidos en el sistema, solamente se puedan utilizar aquellas cuentas contables que estén habilitadas a la opción de emitir cheques. Esto protegerá a la funcionalidad de la emisión de pagos para evitar que se generen pues pagos extraordinarios o pagos fuera del control. De esta forma, si está activa la opción de emitir cheques y transferencias, entonces solamente el sistema permitirá sacar pagos contra cuenta contable de los que estén activadas como emitir cheque. Como por ejemplo en este caso de deudores, que se les puede emitir un pago adelantado sin tener una comprobación previa. Los siguientes datos, como el deudor y acreedor, son opcionales también en el sistema, que nos permitirán gestionar las comprobaciones de gasto. Cuando se capturen comprobaciones de gasto en el sistema, nos permitirá elegir un deudor o un acreedor. De acuerdo a estas funcionalidades que estén marcadas, entonces podremos seleccionar la cuenta contable de esa persona que está haciendo la comprobación de gastos de nuestra empresa. Por último, si una persona se va de viáticos y regresa con dinero sobrante, podrá realizar depósitos en nombre de su propia cuenta, de su cuenta contable. En este caso, entonces, también se podrá activar la opción de permitir depósitos. De esta forma, cuando capturemos esta opción en el sistema de depósitos, nos permitirá o liberará solamente las cuentas contables que están activadas. Más a la derecha podemos ver entonces otras opciones importantes, como son la moneda en la que está de alta la cuenta complementaria, que es exclusiva para monedas extranjeras, es decir, cuando utilicemos una cuenta en dólares o en euros o cualquier otra moneda extranjera, el sistema requerirá que se active la cuenta complementaria. Nos buscará la cuenta complementaria que previamente debe haberse dado de alta en el sistema. Por último, podremos ver a otras opciones importantes como el código agrupador. El código agrupador nos permitirá en el sistema elegir de las cuentas contables que el SAT ha liberado. Es decir, el SAT nos entregó un catálogo de códigos agrupadores para vincular cada una de sus cuentas contables con estos códigos agrupadores del SAT. Es obligatorio, ya que el SAT recibe esta información en el manejo de sus balanzas y demás datos que envíen hacia la autoridad. En este caso, pues tendremos que seleccionar a qué cuenta del SAT corresponde cada una de sus cuentas contables. Y por último, al bajar y subir de renglón, el sistema irá guardando la información y actualizará la ventana. Y al final pues podremos ver también otros segmentos como las cuentas de IVA y códigos DIOT. Para eso quitaremos nuestro filtro y utilizaremos, por ejemplo, un filtro de cuentas de IVA. En el sistema es necesario que para su manejo de cuentas de IVA, tanto IVA acreditable como IVA no acreditable, pagado o no, y también en el caso de los IVAs trasladados, deberán marcarse cada una de esas cuentas contables como cuentas de IVA. Esto es para una gestión interna del sistema en sus guías contabilizadoras. Permitirá un control completo al hacer pagos parciales de facturas. Es muy útil entonces la utilización justamente de esta ventana, de estas opciones, para que se presente una operación correcta en el manejo de sus facturas y pólizas de proveedores. Activaremos entonces las cuentas de IVA. Esto normalmente lo hacemos al momento de hacer las parametrizaciones iniciales de su empresa. Por último, veremos el concepto DIOT. El concepto DIOT también es opcional en el sistema y pues nos permitirá preparar la información para los reportes DIOT que se generan desde el sistema. Es decir, cada vez, por ejemplo, que el sistema toque una cuenta contable de IVA, por ejemplo, pues podemos indicarle a qué segmento de las cuentas DIOT queremos que se vaya esa factura que se está capturando en el sistema. Total pagado al proveedor el 16%, no acreditable el 16%, las antiguas cuentas del 11% que antes utilizábamos. En frontera, el total pagado al proveedor al 0%, IVAs exentos, IVAs retenidos e IVAs cobrados. Son los conceptos para el DIOT. Entonces nosotros seleccionaremos la más adecuada de acuerdo al caso. En este caso, un IVA acreditable pagado, pues podemos enviarlo a al primer concepto de total pagado al proveedor al 16%. Y así se irán seleccionando las opciones de cuentas de IVA con su concepto DIOT. Esto, pues, como comentamos, para que el sistema vaya catalogando la información hacia el reporte DIOT correspondiente. Esta pues es la funcionalidad completa que tiene el catálogo de cuentas contables en el sistema AdControl ERP.